Bien, y según la última medición de Pulso Ciudadano, el 84,4% de los chilenos está muy de acuerdo con que el gobierno declare una cuarentena total en el país para controlar el avance del coronavirus, y un 59% considera que Chile ha empeorado en el control de la pandemia del COVID-19. Sobre esto conversamos en Mega Noticias Alerta con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenos días y gracias por esta entrevista con Mega Noticias Alerta. Muy buenos días, Florencia. Gracias a ustedes por el contacto. A ver, Ramón, me gustaría iniciar esta entrevista mencionando una de las cifras que yo recién dije en la presentación, en que en este estudio de opinión pública aseguran que el 84,4% de los entrevistados está de acuerdo o muy de acuerdo en que el gobierno decrete cuarentena total en el país, obviamente con el objetivo de controlar los contagios de coronavirus. Es una de las cifras sin duda más altas, ¿o no? A ver si tú nos puedes ayudar un poco a analizar este resultado. Mira, nosotros estamos monitoreando la percepción de la ciudadanía con respecto a la crisis sanitaria de cuando comenzó, 15 de marzo, en términos de mayor actividad. Fíjate que desde el inicio la población ha tenido una posición bastante clara respecto a que definen y creen que la medida más apropiada para este contexto es declarar una cuarentena total en el país. Esta cifra del 84% se ha ido dando sistemáticamente cada 15 días en el estudio que nosotros medimos con esta frecuencia. Por lo tanto, no es una cosa que tenga que ver con la medida que realmente tomó el gobierno ayer con relación a Santiago, sino más bien es una posición sistemática respecto a la preocupación que tiene la ciudadanía hoy en día respecto al COVID-19. Claro, Ramón, ahora solo un 34% de los encuestados se considera que está en riesgo finalmente de contraer el COVID-19. ¿Y en qué se puede ver reflejado eso? Y digo solo el 34% de que considera que está en riesgo, porque el 51% considera que está en mediano riesgo y solo el 14% en bajo riesgo. ¿Esto puede generar un relajo de las personas? No, yo diría que al contrario. Cuando comenzamos a medir este tracking, estas mediciones, solo el 15% se consideraba en alto riesgo. Hoy día estamos hablando del 34%, pero si le sumas el mediano riesgo, ya la sensación que te podrías realmente contagiar, estamos hablando de que el 80% de la población en estos minutos tiene algún grado de temor respecto al contagio del COVID-19. Sin lugar a duda que a medida que ha aumentado la cantidad de contagios diarios, y esto pasó con el día de ayer, que llegamos a 2.600 casos, cifra récord, empieza a generar una sensación de temor y realmente de angustia que tiene la población respecto a este tema. Claro, Ramón, y sobre la situación económica, una de las cosas que más llama la atención también de este estudio de opinión pública es que el estudio dice que el 25% cree que en un año más nuestro país va a estar mejor, mientras que un 32%, harto más, se cree que el país va a estar peor. A ver si nos puede ayudar un poco a analizar también esta medición. Mira, en estos minutos la población tiene absolutamente claridad de que esta crisis sanitaria desemboca fuertemente en una crisis económica y una recesión. Estábamos escuchando recién al ministro Briones en su declaración de prensa que claramente nos vamos a ver enfrentados un mes de mayo con un IMASEC que va a ser inédito, que es muy probable que sea 10 puntos negativos en términos de caída. Por lo tanto, la expectativa que tiene hoy día la ciudadanía es bastante crítica y compleja, y yo diría que bastante racional respecto al escenario económico que se ve. Por lo tanto, las expectativas a futuro son negativas, sin lugar a dudas. Además, hay mucho temor por el desempleo, porque aumente tanto el desempleo, ¿o no? Es una cadena, Y una cosa interesante también del estudio es la realidad que ha ido tomando la ciudadanía respecto a cuánto va a durar esta crisis. Como te decía, hace un mes atrás pensaban que esto iba a ser de 2, 3 meses, pero hoy día claramente la población se maneja en un escenario de 10 a 12 meses que va a durar la crisis sanitaria, y eso va a tener la implicancia que tiene que ver con la crisis económica y el escenario recesivo en el cual nos encontramos. Claro, Ramón, ¿y cómo finalmente se puede, a ver si tú nos puedes ayudar a revertir de que más del 53% de los encuestados tiene una percepción de que nuestro país, de que Chile avanza en una dirección incorrecta, que es una pregunta bastante dura, bastante realista, pero dura? Mira, no hay que olvidar que Chile estamos en una crisis sanitaria, pero venimos también de una crisis de estallido social que fue en octubre.
a partir de esa fecha, y quizá un par de meses antes, la población chilena tenía una visión bastante crítica del avance económico, social, político, valórico de lo que estaba teniendo el país. Esto se acrecentó sin lugar a dudas en octubre, y hoy en día con esta crisis sanitaria, por supuesto que tienen una posición bastante crítica. Ahora, la diferencia está que este tema de crisis sanitaria ya no es un tema atribuible exclusivamente a nuestro país, esto es una crisis mundial. Por lo tanto, estos indicadores que estamos viendo de pesimismo respecto al rumbo del país son los mismos indicadores que se están viendo en otros países en el mundo. Existe una visión bastante crítica al rumbo y esto tiene que ver definitivamente con la crisis sanitaria, con la recesión económica inédita en este siglo que vamos a comenzar a desarrollar. Hay que tener conciencia que esto es un escenario bastante complejo, que no existe gobierno que tenga una receta clara de cómo se maneja esta situación. Ya lo vemos en los países desarrollados, en Estados Unidos, con todas las capacidades sanitarias, y hemos visto lo que ha pasado. Y Chile, de alguna manera, ya está comenzando a sentir más fuerte en términos de contagio, pero hay un antecedente interesante que tiene que ver, lamentablemente, han habido muertos, pero en términos relativos esta cantidad de muertos ha sido menor de lo que se ha visto en Latinoamérica y con algunos otros países. Sin embargo, este tema está evolucionando y el mayor contagio lo estamos viviendo ahora. Todo este contexto, sin lugar a duda, que pone a la gente en una situación crítica respecto al rumbo de la economía, del país, de la sociedad, del consumo, de la expectativa económica. Todo esto se traduce en definitiva en un escenario de un juicio muy pesimista del momento que estamos viviendo. Claro, porque finalmente son cifras que reflejan también no solamente los aspectos económicos, como mencionabas tú, sino que también valóricos, políticos y sociales. Absolutamente. Hoy en día existe un concepto que esto lo descubrimos claramente en lo que fue en octubre, la relación entre ciudadano y consumidor. Y hoy en día aquí estamos apelando a dos elementos concretos, digamos, lo que tiene que ver la salud con la ciudadanía, lo que tiene que ver la economía con el consumidor. Y en esos dos escenarios yo diría que se están alineando una percepción absolutamente crítica respecto a lo que está pasando. Sin embargo, la gente también tiene su esperanza. Considera que Chile va a ser capaz de salir de este escenario. Sin embargo, esta esperanza de alguna manera se pone un poquito más crítica en la medida que se declara ya cuarentena, aumenta el número de contagios, existe la sensación que eventualmente podría existir un colapso en los hospitales, en las clínicas en estos minutos. Por lo tanto, sin lugar a dudas, nos vamos a ver enfrentados un mes de mayo, un mes de junio, con una percepción de la opinión pública bastante crítica, pero sin embargo bastante realista de lo que está pasando. Claro, Ramón, y ahora otro punto clave que me gustaría preguntarte es sobre la confianza en las cifras entregadas por parte de las autoridades, tanto de contagiados como de muertos, que según las cifras que yo revisaba acá en el estudio, bajó en un mes de 10%, que era en abril, a confianza respecto a la información que entregan las autoridades, para que quede claro, y bajó a un 6% en mayo. ¿Es una baja significativa? Absolutamente. Hoy día el gobierno tiene un problema de confianza, de credibilidad respecto al manejo de la información respecto al COVID. De alguna manera, algunas situaciones que se han desarrollado mediante a las comunicaciones que ha tenido el Ministerio de Salud respecto de cambiar criterios, de cambiar procedimientos, de cambiar formas de informar, sin lugar a duda que impacta en la opinión pública en términos de dudar respecto a si que la información es la correcta o no. Lo peor que le puede pasar a un país es tener desconfianza respecto a las cifras que se comunican de parte de un gobierno. Por lo tanto, si hay un tema ahí que el gobierno tiene que precisar y que tiene que controlar mejor, sin lugar a dudas, en la estrategia comunicacional, y dar confianza a la población de que las cifras que se comunican son las cifras que corresponden. Porque realmente no tener confianza en cifras es un tema muy complicado, muy complejo para una sociedad. Chile siempre se ha caracterizado por un alto nivel de confianza en las cifras, llámese desempleo, llámese crecimiento, llámese las cifras de IPC. Por lo tanto, esto no debiese ser la excepción. Y es un tema que obviamente hay un gap a mejorar en este aspecto. Claro, Ramón, y respecto a la aprobación del presidente Sebastián Piñera en estos tiempos de crisis o de emergencia sanitaria, ¿aumentó o bajó?
Mira, la aprobación del presidente Sebastián Piñera aumentó en nuestra medición significativamente. La última medición estaba en un 13% y hoy día está en un 18% de aprobación. Sin embargo, hay que considerar que tiene un 73% de desaprobación. Aumenta la aprobación, pero aún está en un escenario bastante crítico. La población tiene una evaluación bastante negativa respecto a la gestión del gobierno y respecto a la gestión de la crisis sanitaria que estamos viviendo. No obstante, también existe un cierto elemento que tiene que ver con una definición de posiciones políticas eventualmente que tiene la población en estos minutos y que hace que ciertas posiciones se alineen frente al gobierno, y eso hace también, con apoyo evidentemente frente a la crisis sanitaria, y eso hace de alguna manera que también aumente el apoyo al gobierno. Adicionalmente está el ingreso familiar de emergencia que se acaba de aprobar en el Senado, y es una medida con alto nivel de aprobación por parte de la ciudadanía. El 55% de la población está en acuerdo con esta ley que genera un ingreso para aquellos hogares que no tienen ingresos formales, ¿ya? Y que de alguna manera representa el 60% de mayor vulnerabilidad en nuestra población. Claro, Ramón. ¿Y qué tanto ha cambiado finalmente la percepción de cambiar, de modificar la actual Constitución? Porque ahora obviamente el foco quizás de la discusión social es justamente controlar y vencer al coronavirus. Tengo entendido que el 72% estaba muy de acuerdo de cambiar precisamente la Constitución, que es un porcentaje bastante alto. Mira, nosotros venimos monitoreando desde noviembre este indicador. Este indicador no ha cambiado. No, claro, pero considerando que en los últimos meses hay una situación, una emergencia nacional y mundial que claramente tuvo que cambiar un poco la pauta de discusión. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Hoy día la sintonía no tiene que ver con eso. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía es que se mantiene estable aquellos que están a favor de cambiar la Constitución, que es del orden del 72%. Sin embargo, también el tema de la Constitución, dado el contexto, tiene temas que tienen que ver justamente con una definición país, una definición de Estado, una definición de rol del Estado, y que son temas atingentes, en definitiva, a cómo se enfrentan situaciones como esta inéditas. ¿Qué rol debe tener el Estado? ¿Qué rol eventualmente o límite o roles que debe tener el sector privado? Creo que son temáticas, obviamente, que bueno, se van a discutir al futuro cuando llegue el momento, pero que inciden de alguna manera de qué forma un gobierno, con su capacidad del Estado, tiene la fortaleza de afrontar una crisis como esta. Claro, Ramón, bueno, yo acá un tema que casi que a nivel personal lo encontré sumamente interesante, es que un 43% de los encuestados se siente muy feliz en su vida en general, mientras que el 16% se siente poco o nada feliz. Pero de todas formas, un 43% es un buen índice en estos tiempos, obviamente, pongamos en contexto, en tiempos sumamente complejos. Mira, la gente es resiliente, ¿eh? La gente tiene la capacidad a veces de tener capacidad de soportar muchas cosas. Sentirse feliz va más allá de los procesos de crisis que eventualmente se pueden vivir. La felicidad más bien es un tema actitudinal que tiene cada una de las personas. La felicidad promedio que nosotros hemos estado midiendo es del orden del 53%. Y hoy día estamos en el 44%, sin lugar ha bajado. Pero claramente la felicidad tiene que ver con un elemento más intrínseco, más actitudinal, con una capacidad, en definitiva, de resiliencia que tiene la ciudadanía, y el optimismo, que también, de alguna manera, miran la vida independiente de las restricciones que se tienen. La gente es feliz, no necesariamente con los elementos contingentes de la economía o con el contexto que tiene que ver de crisis que está pasando en estos minutos. Perfecto, Ramón Cavieres. Muchas gracias por esta interesante conversación con Mega Noticias Alerta. Muy buenos días. Gracias a ti, Florencia, por el contacto. Buenos días. Bueno.